Vamos al cuento de la noche. El cuento de hoy es de Ambrose Bierce. Es la primera vez que traemos un autor norteamericano a la mesa. Generalmente hemos traído de otros países, pero nunca los autores norteamericanos. Es un cuento viejísimo, de 1890, y habla de la Guerra de Secesión de Estados Unidos. El cuento aparece en este libro que le estamos mostrando. Insisto, viejísimo, viejísimo. Auspicia, por cierto, este espacio de los cuentos. El cuento que se llama Te cuento un cuento, pero son los cuentos que a nosotros nos gustan. El diariomóvil.info, que sigue teniéndonos el aguante de bancarnos este espacito que tenemos. Vamos al cuento que no lo sabemos muy bien. Usualmente nosotros más o menos lo actuamos, más o menos lo decimos, pero tal vez lo vamos a tener que leer. Tal vez lo vamos a tener que respetar un poco más al autor. Cosa que tendremos que hacer más seguido, por cierto. Durante una batalla, dice Ambrose Bierce, en la guerra civil de los Estados Unidos, el capitán de un regimiento tomó una decisión pésima y perdió a raíz de esto a un tercio de la tropa en manos del enemigo. El escenario, después de la masacre, era desolador. Había pedazos de cuerpos de hombres y de caballos diseminados por todo el campo. Había heridos que suplicaban ayuda, soldados muriendo desangrados, que no alcanzaban las camillas para llevarlo a la tienda de campaña. En ese lugar, el capitán, que se llamaba Madwell, deambulaba fuera de sí, como si estuviera atontado por un golpe de nocaut, mirando de un lado para otro, pensando qué dirección tomar. Estaba perdido, le preocupaba, se estaba haciendo de noche, le preocupaba pasar la noche en ese campo de batalla lleno de muertos, ¿no? Una vez que se orientó un poquito donde estaba, aceleró el paso y decidió no mirar a los costados. Caminó muy seguro hacia el sur. Los costados estaban llenos de cadáveres, ¿no? Pasó por alto los cuerpos de los soldados y tampoco se detuvo a escuchar los quejidos de aquellos que estaban muy mal heridos porque no podía hacer nada. Estaban esperando grupo de rescate. Madwell, el capitán, no era médico, no tenía agua, no podía ayudar en nada. No podía hacer nada por ellos. Al menos eso pensaba, hasta que alguien le llamó la atención. Cerca de una zanja, en una montaña de cadáveres, había un cuerpo que parecía moverse y le parecía también familiar. Y ahí se dio cuenta que era el sargento Halcrow, que era su mejor amigo de toda la vida. Eran tan cercanos que el sargento Halcrow, que odiaba la guerra, se había alistado en el ejército para estar cerca de su amigo, de Madwell. Ese era el que estaba moribundo. Halcrow, eso sí, no se había sumado solo al ejército. Lo había acompañado su hermano mayor, Craig, que tenía la piel más dura que este sargento y no se llevaba bien con el capitán Madwell, al punto que hasta en esta misma batalla tenían tantos nervios de ser aniquilados que se habían amenazado a muerte unos de otros. Pero ya la batalla había pasado y ese campo era un reguero de cadáveres. Madwell no pensaba en esa amenaza ahora, solamente tenía ojos para ese amigo, Halcrow, que se desgarraba el abdomen por una herida que estaba llena de hojas, llena de tierra, y asomaba por su herida un pedazo de intestino. Madwell se agachó, tomó delicadamente la cabeza de su amigo. Halcrow gemía y rogaba con la mirada a su amigo, algo que él sabía entender. Este había visto muchas veces esa mirada de súplica. Era el pedido de que te den muerte cuanto antes por el sufrimiento que estaba pasando. Pero Madwell era incapaz de matarlo. Empezó a llorar y a caminar en redondo. No sabía qué hacer. A unos pocos metros había un caballo con una pata reventada de un cañonazo y de un relincho que le partió el corazón. Y entendió en ese momento que la muerte era un gesto de amor. Madwell, el capitán, desenfundó su revólver y le pegó un tiro en medio de los ojos al caballo, que primero tuvo una agonía y después entró en un estado de paz final. Recién ahí, Madwell encontró la fuerza para enfrentar a su amigo. Se arrodilló ante él, preparó el arma, le puso el cañón en la frente, disparó y no salió el tiro, porque tenía una sola bala, la había gastado en el caballo.
la había gastado en el caballo. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Lo único que tenía era su sable. Halcrow, el amigo, gimió y de su boca le salía babas de sangre. Magwell entonces, acorralado por el dolor de su amigo, se puso de pie, desenfundó la espada, pasó los dedos de la mano izquierda por el filo de esa espada recta, para ver su rectitud, su dureza, como para probar sus nervios, lo hizo, para eso. La hoja no temblaba. Así que se inclinó, desgarró de la mano izquierda la camisa del moribundo y ya erguido le puso la punta de la espada en el corazón. Esta vez no corrió la mirada, agarrando la empuñadura con ambas manos, empujó con toda su fuerza y hundió la hoja de la espada en el cuerpo de su mejor amigo hasta que lo atravesó y la punta de la espada tocó la tierra. En ese instante, justo en ese instante, Halcrow encogió las piernas, se llevó el brazo al pecho, sujetando ese acero de la espada, con tanta fuerza que los nudillos de la mano se le pusieron ya blandos y se desgarraron. Después, sus ojos quedaron secos, quedaron en blanco, en una dirección precisa. Miraban a lo lejos, al punto justo que estaba detrás de Magwell. Y es que ahí atrás, a lo lejos, 3 hombres salían trabajosamente de un monte de arbustos. 2 eran enfermeros y traían botiquines, traían camillas, traían vendas. El tercero, él era el hermano mayor de Halcrow, Creed, que a medida que avanzaba, veía cómo el capitán había matado, sin ninguna necesidad, a su hermano menor. El golpe de gracia de Ambrose Bierce. Hasta el próximo Café del Purgatorio.